Energía, combustibles y más. Hoy, una vez más, y señor, martes 7 de febrero del año 2023, ya a ley de cumplir 2 años. Quien les habla, Luis Ramón, tiene el honor. Muy buenas noches a mi compañero José Colón, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches, queridos Radio Escucha. Aquí estamos, gracias a Dios, compartiendo este nuevo día un poquito más de información que es útil para todo el que nos escucha. Tanto que le puede interesar para fines de usarlo, invertir, claro, como para conocimiento per se. Ya el martes que viene vamos a cumplir 2 años. 2 años ya. Al aire. Todos como los siempre, a las 8:30. Así es, gracias a los radioescuchas por sintonizarnos, por su apoyo, siempre sus mensajes y por siempre darnos ideas de por dónde quiere que hablemos siempre los temas. Pues bueno, señores, en días atrás estuvimos hablando con una persona, un ingeniero, que trae bastantes novedades y la verdad que nos quedamos cortos, muy cortos y muy interesados en continuar hablando de esos temas. Él nos dio el honor de regresar y ojalá que así se anime y siga viniendo y entienda este programa como suyo, para seguir hablando sobre las posibles soluciones a la integración de las energías renovables en la República Dominicana. Y nos quedamos hablando sobre el hidrógeno como fuente de energía y todos los usos que se le puede dar al hidrógeno. Es un tema totalmente novedoso que muy poca gente se ha atrevido a poder hablar del tema. Pero hablando de atreverse, no es solamente hablar, sino esta persona se ha atrevido a traer hechos. O algo que tampoco yo nunca lo había visto en ninguno de los medios. Y ese hecho, en el día de hoy, es que tenemos aquí en cabina una unidad vehicular pequeña de hidrógeno, señores. Y nos van a explicar cómo funciona. Y los que están viendo vía streaming van a poder ver el funcionamiento, las partes, todo, porque incluso es transparente para que veamos cómo funciona el hidrógeno. Esto es algo sumamente positivo, porque cuando mucha gente escucha sobre una nueva fuente, dice, bueno, en teoría, eso está solamente... Los científicos lo tienen en un lugar y están hablando de ello, están trabajando en ello, pero no, o sea, esto es una realidad. Y nosotros hemos tenido la bendición de que el ingeniero, les voy a recordar su nombre nuevamente, haya traído este vehículo a hidrógeno. Estamos hablando del ingeniero Augusto César Bello Richardson, quien es asesor energético. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y encantado de estar aquí de nuevo en su programa. El placer es nuestro. Repito, quedamos tan picados, el mosquito no picó, que dijimos, no, porque tenemos que continuar escuchando todo esto, la verdad que está, y también explicado, porque hay que reconocer que lo explica de una manera didáctica que mucha gente que no tenga conocimientos técnicos lo puede entender. Muchas gracias. En ese sentido, pues iniciemos inmediatamente con el vehículo de hidrógeno. Nosotros no le damos mucha vuelta a las mejores cosas. Arrancamos con el plato fuerte. Cuéntenos, excelente. ¿Cómo es este vehículo de hidrógeno? ¿Cómo es, primero, si quiere hablar del hidrógeno como fuente de energía en general y sus usos, o si quiere comenzar con la unidad vehicular de hidrógeno que tenemos aquí en cabina? Bueno, nuevamente muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de tratar de explicar cuáles son los diferentes usos que se le da al hidrógeno ya a nivel mundial, y lógicamente es una aplicación que muy bien encaja para la República Dominicana, no tanto en la movilidad, pero sí como producción de hidrógeno. Yo diría que es una grande oportunidad que tiene la República Dominicana de producir hidrógeno, porque ya el almacenamiento del hidrógeno, que era una dificultad, ya eso se ha superado, y nosotros gozamos, como dijimos en el programa anterior, de excelentes fuentes de energía renovable. Nosotros tenemos un potencial de radiación envidiable en el Caribe y también de energía eólica, que partiendo de ahí ya vamos a explicar el funcionamiento del vehículo, luego vamos a entrar en detalle para hablar algunos puntos del hidrógeno, porque se hablan de diferentes colores, hidrógeno amarillo, hidrógeno gris, hidrógeno negro, el hidrógeno verde. Creo Entonces, que es el último, ¿no?
vamos a explicar de manera muy... Hay hasta hidrógeno rosado, porque le han puesto diferentes colores y vamos a tratar de explicarlo. Pero básicamente, esto que tenemos acá es un vehículo que funciona con hidrógeno. Este vehículo tiene lo que le llaman una celda de combustible de protones acá, pero lo explico de manera llana. Y ustedes pueden hacer el experimento en su casa. Ya yo lo he hecho varias veces y tengo incluso un video en YouTube que lo subí de eso. Usted le saca a una pila que no sea alcalina, puede ser una pila Rayovac. Usted le saca el carbón, porque para producir hidrógeno solamente necesita un ánodo y un cátodo, o sea, un lado positivo y un lado negativo. Correcto. ¿Por qué se utilizan por qué las pilas utilizan carbón? Porque el carbón no se corroe. Usted lo puede hacer el experimento con acero inoxidable o simplemente le saca el carbón a esas pilas. Le coloca luego en un recipiente de agua, puede ser agua de botellón, la disuelve y esa agua le puede echar un poco de sal o un poco de bicarbonato de sodio para que el agua haga continuidad. Usted hace pasar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica hace que se rompa la molécula del agua en sus dos componentes. Ustedes siempre han escuchado H2O. Correcto. Eso es que tiene una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Por eso es, en este vehículo, esa celda tiene el mismo principio. Un ánodo y un cátodo, que son de carbón. Y en el medio un separador para que de un lado salga el hidrógeno y del otro el oxígeno. Entonces, acá simplemente le hicimos pasar una corriente, ya acá tiene el disolvente, y pueden ver que salen dos burbujas de hidrógeno de este lado por una de oxígeno, porque como les dije, la molécula del agua se rompe y produce, como es H2O, una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, ya acá, como se ha producido ya suficiente hidrógeno, podemos quitar la fuente de la batería de la celda y simplemente se conecta el vehículo. Una pequeña información a Sí. los que nos escuchan. Perfecto. La muestra, el ejemplo que se está haciendo, lo pueden ver vía streaming, los que lo quieran ver en vivo, y también va a quedar grabado en las redes, en el YouTube y las redes sociales de la emisora y del programa, para que vean en vivo, visualmente, el ejemplo con el vehículo de hidrógeno que ha traído el ingeniero Augusto. Excelente. Entonces, ya quitamos la fuente, como le dijimos, usted por ejemplo, esa celda de combustible le hace pasar una corriente, se rompe la molécula del agua en dos de hidrógeno y una de oxígeno. Ya como tenemos oxígeno, solamente con el oxígeno, entonces se produce electricidad. Acá conectamos el lado positivo y el lado negativo, Okay. que es el cátodo en este caso. Como el vehículo está encendido, ahí pueden ver cómo funciona. Okay. O sea, básicamente, ahí pueden ver el funcionamiento del vehículo y qué tiempo va a durar. Por ejemplo, como ya le dimos bastante, por ejemplo, se produjo bastante hidrógeno, según el manual, esto puede durar hasta 7 minutos, por ejemplo, operando. Pero básicamente, este es exactamente el mismo principio que usan los vehículos, ya, por ejemplo, los coches de hidrógeno. Perfecto. Toyota, por ejemplo, pueden buscar en Google, Toyota Mirai, que es un vehículo nuevo, reciente de ahora, tiene este mismo principio. ¿Por qué? Porque antes había un riesgo de que, y también era ineficiente, tú utilizar el hidrógeno e inyectarlo directo al motor. Es un riesgo hacerlo de esa manera y también es ineficiente, porque mientras el vehículo está parado, está consumiendo mucho hidrógeno. Entonces lo que se hace ahora es que se le coloca un tanque de hidrógeno al vehículo, ese hidrógeno va a una celda de combustible que tiene los vehículos que funcionan con hidrógeno, y luego entonces eso va al motor y la otra parte va a una batería también de respaldo, una batería
porque el motor es eléctrico. Correcto. O sea, ya esos vehículos que andan rodando, que funcionan con hidrógeno, son motores eléctricos. Correcto. Igual que este, es un motor eléctrico que se alimenta con el hidrógeno, pasa por la celda de combustible, eso produce electricidad y alimenta un motor eléctrico. Es el mismo principio. Entonces vamos a aclarar alguna mucha duda que tengo. Sí. Bueno, si después de hacer, vamos a decir, la combustión en hidrógeno, o a generar la energía en el hidrógeno, pasa pues a batería, sistema eléctrico, ¿se desenvuelve igual que un vehículo eléctrico entonces? Sí. Okay. Tanto así que, por ejemplo, ya el vehículo con hidrógeno, con un tanque de hidrógeno, un tanque parecido al que usan los vehículos de gas natural, es un tanque bien más fuerte que un tanque convencional, te da de 700 a 800 kilómetros de autonomía. Y como es el mismo motor eléctrico de un vehículo 100% eléctrico, tiene la misma prestación y la misma potencia. Entonces da un poco más de autonomía que un vehículo sí, eléctrico. Claro que sí. Ok, muy bien. Entonces, aunque suene tonta la pregunta, yo tengo un vehículo de hidrógeno en mi casa, me compro el Mirage y no importa. Mirai, no importa que valga la publicidad, porque el que se va adelante, pues bueno, que se beneficie de la publicidad. Me lo compré, entonces, ¿cómo yo lo alimento? ¿Cómo que yo lo cargo? ¿Con qué? Sí, ahí viene justamente excelente pregunta. Por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en California, ya hay cientos de estaciones de recarga para, tú echas como si fuera el gas natural o gas o GLP, una estación que tiene un almacenamiento, tú tomas por ejemplo, igual como se llena un tanque de gas natural o un tanque de GLP, lógicamente con un poco más de seguridad, porque el hidrógeno, a pesar de que es más liviano que el aire, que si hay algún escape se va hacia arriba, pero es bien, bien volátil. Entonces, si ven, por ejemplo, un poco más robusto la manguera y todo eso, pero en California ya hay cientos que lo pueden buscar, de estaciones de recarga del hidrógeno. ¿Trabaja a mayor presión que el gas natural? Claro que sí. Wow, pero es bastante, ¿eh? Porque el natural estamos hablando, son como 2.000 o 3.000 PSI que tienen los tanques comprimidos. Y, por ejemplo, también una forma de almacenarlo, hay dos maneras. Tú lo puedes comprimir, lo comprimes, o también le puedes bajar la temperatura a menos 180 grados bajo cero. O sea, de esa manera también tú lo vuelves líquido y lo puedes transportar con facilidad. Okay. Igual como se transporta el gas natural. Ahora me quiero ir un poco más atrás, porque estamos hablando de fuentes alternativas, con lo cual lo que más buscamos, al menos de primera impresión, es cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Y bajar las emisiones. Sí. Ahora bien, el hidrógeno, para obtener el hidrógeno, ¿qué es menos lesivo al medio ambiente? ¿La obtención del hidrógeno o procurar la energía de los vehículos eléctricos, que creo que es el comparable en cuanto a emisiones? Sí. Del universo de fuentes que hay en todos los países, porque todos los países buscan tener una matriz diversa, y algunos más que otros se decantan por más alternativas y no, cuestiones estratégicas de la abundancia que tienen o no. Pero siempre hay una diversidad, entonces no hay una seguridad de que la energía que tiene un vehículo eléctrico viene de fuentes renovables. No puede venir de varios tipos de fuentes. Ahora, el hidrógeno sí tenemos la seguridad de que viene, pues, de dónde viene. Entonces, quería preguntar, ¿qué impacta más al medio ambiente? ¿Si la obtención del hidrógeno o en general o la obtención de la energía en común para la movilidad eléctrica? Bueno, ahí vamos al punto inicial de los colores del hidrógeno. Por ejemplo, de manera llana, el hidrógeno siempre se ha necesitado, siempre se ha requerido a nivel mundial, porque todos los productos químicos para su fabricación necesitan hidrógeno. Incluso también el acero, para producir el acero, tú necesitas también hidrógeno. ¿De dónde se producía el hidrógeno? El hidrógeno
a nivel mundial, el 70% del hidrógeno que se produce en el mundo viene del gas natural, de los combustibles fósiles. De ahí viene el hidrógeno gris, que es el que se produce utilizando el gas natural. El hidrógeno negro es el que se produce utilizando carbón. Con el gas natural, tú, por ejemplo, tienes que quemar ese gas natural, igual también utiliza agua, y de ahí extrae el hidrógeno. Entonces, como son combustibles fósiles, dañan el medio ambiente. ¿Qué sucede? Ya viene entonces lo que es el hidrógeno verde, que el hidrógeno verde no es más el que proviene de fuentes renovables. Para producir ese hidrógeno verde, tú simplemente necesitas tomar agua de manera directa del mar, la tomas, la almacenas en algún lugar. Ya esa agua no tienes que echarle el bicarbonato de sodio ni sal, porque ya la tiene, y simplemente tú circulas una corriente eléctrica y se rompe la molécula del agua. En un lado almacenas el hidrógeno y en otro el oxígeno. Entonces, ya tú estás produciendo hidrógeno de la manera más simple. ¿Qué sucede? Que antes las fuentes renovables eran tan elevado el costo para producir electricidad, porque requiere mucha electricidad para producir hidrógeno. Pero como ahora los paneles solares han disminuido bastante de precio y los costos de las renovables han bajado tanto, en los países donde se tiene, por ejemplo, esos recursos como República Dominicana, es muy atractivo producir hidrógeno verde. Que el hidrógeno verde es con eólica o fotovoltaica. El hidrógeno, el amarillo, es el que proviene solamente utilizando el sol. O sea, con paneles solares, esa electricidad que como pusimos a funcionar la celda de combustible es el mismo principio, esa electricidad tú la tomas solamente de paneles solares. Y de esa manera tan simple tú produces el hidrógeno. Tú dirás, bueno, y siempre se ha producido de esa manera, pero ahora se ha producido de manera masiva. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que se habló en el programa anterior, de la guerra de Ucrania, la escasez del gas natural. Entonces, a la bajada de las renovables, hacen atractivo que se produzca hidrógeno verde con renovables. Y por eso es que está, como uno dice ahora, de boga el hidrógeno verde y se habla tanto. Porque ya el gas natural se ha escaseado bastante, se ha encarecido bastante, que sale mucho más económico producir hidrógeno utilizando las fuentes renovables, pero bastante más económico. Oh, qué bien. Mire qué bueno, porque yo recuerdo que hace unos meses leí que Argentina estaba haciendo unas inversiones astronómicas muy a futuro, porque son proyectos que duran mucho su concreción, de hidrógeno verde. Y ellos apuntan a ser pioneros, Argentina, en hidrógeno verde. No sé si vio algo de eso y qué opinión le merece sobre los principales productores de hidrógeno verde. Bueno, si te digo los principales, lógicamente el número uno es España. Porque lógicamente España es donde la penetración más alta. La penetración más alta es renovable y donde inició las renovables. España, más que Alemania, por ejemplo. Sí. Por eso que, de ahí viene la controversia en su momento de ponerle impuesto al sol. Correcto. De ahí justamente eso. Para frenar un poco la penetración. Sí. Así es. Tenía que decirlo más fuerte, Colón. Aquí hay una llamada que está entrando. Escúchame que te interrumpa, porque esto es un tema. Sí, buenas noches. Sí. Ay, qué bueno que me comunico. Una pregunta, el tema del ciclo del agua, vamos a suponer, para el equilibrio del mundo, se supone que el agua se evapora de los mares, va a la nube, vuelve a la tierra, ese tipo de cosas. Ahora, si se rompe la molécula de hidrógeno, vamos a suponer, un ejemplo práctico, lo más pedagógico posible, vamos a suponer que el planeta tiene 10 litros de agua y se evaporan 3, suben, vuelven esos 3, bajan y se mantiene siempre en ese equilibrio. En la medida que el mundo comience a necesitar hidrógeno para moverse, para generar energía, ese tipo de cosas, y se gasten 1 que 2 litros de agua, estamos hablando de manera metafórica, algo simbólico, 2 litros, pero van a ser millones de litros. ¿Qué pasará con el equilibrio de la naturaleza en ese punto en específico? De verdad que tengo esa duda. Bueno, excelente. Me gustó esa pregunta. Y realmente sí. O sea, hay una parte del hidrógeno
lógicamente se necesita o se requiere bastante agua para producir hidrógeno. Hay una parte que se evapora totalmente y hay otra parte que regresa de nuevo porque el ciclo es inverso. O sea, como vimos incluso con el vehículo, tú produces, por ejemplo, hace circular una electricidad, se rompe la molécula del agua en oxígeno e hidrógeno, pero luego, entonces, para producir electricidad hace lo inverso. Y lo que sale del vehículo es puramente agua, lo que sale del vehículo. Entonces, porque se hace el proceso inverso. Pero en todo proceso hay una pérdida porque hay una ineficiencia y hay una parte que no se recupera. O sea, pero básicamente fue buena la pregunta, pero no toda esa agua se evapora y simplemente regresa de nuevo al mar, al aire, como... Excelente. Sí. Antes de continuar, quería hacer un breve comentario y tomando también de muestra la inquietud que surgió de un radio escucha. Hay que estar claro que algo que siempre hemos aclamado aquí en este programa y que se sabe obviamente en lo que es el manejo del sector eléctrico es que tenemos una matriz muy diversa, lo cual es muy excelentemente positivo porque ayuda a aliviar la carga económica que puede tener el gobierno por un lado con el tema de las distintas fuentes de generación de energía. Por otro lado, vamos a ir cumpliendo con objetivos globales que tienen que ver con tratar de disminuir las emisiones que no ayudan al medio ambiente y de alguna forma u otra esto que está mostrando el ingeniero Augusto es otra fuente más de energía dentro de toda la variedad que están surgiendo en el mundo y que no quizás, o sea, el tema no es depender 100% de una fuente alterna como tal, sino es tener la posibilidad de tener distintas fuentes de generación de energía, obviamente siempre apuntando a cuál es la más económica y la más amigable al medio ambiente, porque al final cualquier impacto sobre el medio ambiente, valga la redundancia, nos va a afectar a nosotros los humanos. No vamos a tener 100% hidrógeno, no vamos a tener 100% quizás renovable, siempre va a haber una variedad, pero la idea es siempre que no sea solamente depender de una sola, sino es tener esa disponibilidad de opciones. Adelante, ingeniero. Cualquier otra cosa que usted quiera abundar, mucho mejor. Excelente. Los usos. Bueno, dentro de los usos del hidrógeno, vuelvo y repito, el hidrógeno no es algo nuevo. Quizá lo nuevo es que haya un intermediario, como es el caso de la celda de combustible, para un mejor aprovechamiento del hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene diferentes usos. Si nos vamos, por ejemplo, al uso principal, todos los fertilizantes que se utilizan en la agricultura principalmente, los aerosoles también utilizan hidrógeno. Para tú producir acero necesitas también hidrógeno. Incluso el queso, algunos tipos de queso, también tú necesitas hidrógeno. Para producir algunos alimentos que son procesados, necesitas también hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene muchos usos, múltiples usos. Por ejemplo, en la química se utiliza hidrógeno y también en la electricidad, no solamente para vehículos, sino a nivel de generación de electricidad. Y porque es una fuente de almacenamiento de energía. Por ejemplo, hay muchos países que ya tienen demasiada energía fotovoltaica. Tanta energía fotovoltaica que a las 12 del mediodía hay un exceso de generación fotovoltaica. Como puede pasar acá en República Dominicana, si se instalan, por ejemplo, 2.000 megavatios o 2.500 megavatios de energía fotovoltaica, tú puedes tener un exceso que no lo vas a aprovechar. Entonces,
¿qué vas a hacer con ese exceso? Tú puedes instalar una planta que tú produzca hidrógeno con ese exceso y ya luego tú puedes, por ejemplo, en la hora de punta, inyectar esa energía, como hace con la batería. Exactamente. Tú tienes un exceso, lo acumulas en una batería y lo puedes producir en otra hora, porque para no aprovecharlo, para botarlo, tú puedes almacenarlo. Entonces, a nivel de generación, eso es una fuente de almacenamiento exactamente como si fuera una batería. El hidrógeno. El hidrógeno. Oh. Sí. Pero es de corta duración. Anteriormente era de corta duración porque el almacenamiento del hidrógeno era una barrera. Pero ahora realmente, por ejemplo, Iberdrola, que es la empresa líder en hidrógeno a nivel mundial, y lógicamente es una empresa española, acaban de instalar una planta de 800 megavatios de hidrógeno. O sea, Iberdrola es el líder a nivel mundial en hidrógeno. Entonces, el tema del almacenamiento ya no es una barrera. Ellos tienen ya como dije anteriormente, tú lo puedes almacenar de manera comprimida o reduciendo la temperatura y llevarlo a líquido como mismo se almacena el gas natural. Lo único que necesitas más temperatura, una mayor temperatura, porque el gas natural se vuelve líquido a menos 162 grados bajo cero. Pero el hidrógeno es menos 187. Tiene que bajar todavía más la temperatura. Sí. Pero tú lo vuelves líquido y simplemente lo llenas un tanque muy parecido al de gas natural y luego entonces lo puedes transportar. Tan fácil como eso. O sea, escuchando esa parte, Augusto, estamos hablando de que quizás el hidrógeno para conseguir temperaturas tan bajitas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sería también en depósito bajo tierra. Sí. Eso es una inquietud que tengo. Y otra cosa, ¿se tiene tipificado según, por ejemplo, en cuanto a energía? Como mencionaste, en España se tiene una capacidad de almacenaje de 800 megavatios en hidrógeno. Sí. ¿Se tiene tipificado según la capacidad que se necesite almacenar en megavatios el tamaño de la instalación? Por ejemplo, el tamaño de la instalación va a depender, lógicamente, de los dos componentes principales. Ya. Uno es el agua, qué cantidad de agua tú puedes extraer y el tamaño de almacenamiento que tú tengas. Ya. Porque ya solamente va a depender de eso. Ya luego, con ese hidrógeno, es que tú, por ejemplo, vas a poner a funcionar una planta de generación, en este caso, lógicamente, es una planta térmica, porque, por ejemplo, las baterías de celda de combustible no se han fabricado a nivel, por ejemplo, de generación. Sí, tú la puedes dar diferentes usos a nivel de vehicular, pero a nivel de generación no son tan eficientes. Ya tú utilizas ese hidrógeno igual como si tú utilizas una planta de gas natural o GLP, utiliza el hidrógeno para que funcione después que lo almacena. Muy interesante, y quiero llamar la atención antes de irnos a la pausa en que quienes están buscando negocio en el área de energía, recordemos que el área de servicios auxiliares, que es el puente entre la generación de energía y el tema del almacenamiento realmente, que es el problema, es un área que no está siendo explotada. Y entonces, además de las baterías, también se está adicionando el tema de ver el hidrógeno, tanto como generación como para el almacenamiento. Entonces, ténganlo en cuenta. Ya hemos escuchado de boca del experto países que son punteros utilizando hidrógeno, como ya estamos hablando de España y Argentina con sus proyectos. Entonces, para seguir buscando negocios, repito, pongamos ojos en servicios auxiliares y además de las baterías de almacenamiento, en el hidrógeno con el uso de almacenamiento. Ya agotado, bien agotado, y nada, y lo que surja más adelante con la interacción con los radioescuchas a través de las redes de emisoras y del programa. Agotado ya la parte del hidrógeno. Ya vimos el ejemplo de cómo es el principio de funcionamiento con el vehículo, el pequeño dispositivo vehicular que trajo el ingeniero Augusto Bello. Y también hablamos
cómo vamos con el tema, como las oportunidades de almacenamiento del hidrógeno y su posterior uso, al igual como se han tratado temas de almacenamiento de energía con baterías. Esto es un nicho importante, y también dio una pincelada sobre eso a quien pudiera estar interesado en temas de servicios auxiliares, mi compañero Luis. En fin, ahora otro tema que queríamos abundar y escuchar la opinión del ingeniero Bello, que está relacionado con el reglamento de generación distribuida. Sí. Que de alguna forma u otra ya aquí hemos tenido varias